Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este mega mini video. Y el día de hoy aprenderemos a hacerle mantenimiento correcto a nuestra Xbox One Fat. También cambiaremos la pasta térmica y todo lo referente para dejarla como nueva. Bueno, no tanto los rayones, pero sí por dentro. Pero antes de comenzar, por favor, quiero que estén viendo lo que aparece en pantalla. Y es que últimamente por el cambio de contenido tengo más vistas de personas que no están suscritas que las personas que están suscritas. Y eso realmente me genera un trauma psicosomático, emocional. Así que por favor les pido que hoy aprovechen la promoción y aprovechen las 2 suscripciones por el precio de ninguna, ya que no tiene costo. Así que por favor suscríbanse al canal y estén pendientes de todo el contenido nuevo que viene. Así que comencemos. Y bueno, antes de comenzar quiero decirles algo muy rápido. Existe el mantenimiento hecho por gente perezosa y existe el mantenimiento completo. El mantenimiento hecho por gente perezosa es el que requiere simplemente una pistola de aire a presión, o bueno, como se le dice acá en Colombia, un soplador de aire. No sé cómo le digan en su país, pero estoy mostrando en pantalla. Y lo único que hace esta gente es colocarle aire por las rendijas y ya. Pero resulta que vamos a ver más adelante, y es que el polvo se adhiere prácticamente a las superficies de plástico y en especial a los ventiladores de las consolas. El día de hoy haremos todo de manera manual, de tal manera que cualquier persona en su casa pueda hacerlo, y lo único que necesitamos es una simple brocha, obviamente sin pintura, preferiblemente nueva, para poder sacudir de manera correcta el polvo. Y esto me lo puede refutar todo el mundo, pero nunca se comparará el mantenimiento manual de algo hecho, quitado el polvo directamente con una brocha o con una cosita de estas, con una escobilla, a diferencia de solamente sacarlo con aire caliente. Y como ven, estamos acá un poquito cortos de espacio, pero vamos a tratar de acomodarnos. ¿Listo? Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder desarmar nuestra consola, a ver si acá me lo permite, es que vamos a tener que quitar esta pieza de la parte izquierda. ¿Qué hacemos? Simplemente colocamos cualquier cosita que nos permita hacer presión desde la parte de atrás y la jalamos hacia adelante, sin miedo a partir ninguna de las piezas. Aquí sale y ya. Vemos que ya salió esta pieza, la dejaremos a un lado y ahora veremos otra pequeña piecita en la parte superior. Pues esperamos que nos enfoque la cámara y lo que vamos a hacer es simplemente jalarla hacia atrás, esta partecita hacia atrás, la jalamos, la colocamos a un lado, muy bien. Y ahora es donde viene la única parte medio complicada de abrir, destapar nuestra consola, y es que vamos a requerir por lo menos alguna herramienta punzante o simplemente un desarmador para colocar en la parte inferior de acá. Primero que todo, en esta cámara quiero mostrarles, tenemos acá unas pequeñas pestañas, tal vez acá no se ve, pero si yo coloco por acá mi pinza alcanzamos a tocar esas pestañas. Se puede simplemente empujar la parte de arriba y jalar, ¿cierto? Como están viendo acá, empujamos la parte de arriba y jalamos, tratando de sacar esta primera pieza. Pero vamos a ver que la parte de atrás se nos viene lo complicado, ya que todo esto está lleno de esas mismas pestañitas. ¿Qué hacemos? Mantenemos acá con esta mano abierto, ¿cierto? Y meto acá mi pequeña pinza y empiezo a sacar. No importa, no se asusten de ese sonido, que lo único que estamos haciendo es sacar nuestros seguros. Tampoco vamos a romper nuestra consola. Vamos a buscar por acá el siguiente seguro. Ven, estoy usando una pieza plana para no dañar mi plástico. Busco el siguiente seguro tal y como se ve acá y empujo otra vez hacia arriba con mucho cuidado. Esto es cuestión de hacerlo con firmeza y listo. Ya soltaron los seguros, pero antes de jalar nuestra tapa vamos a tener cierto cuidado porque la tapa está pegada al frontal. Así que vamos a jalar de atrás primero, vamos a correr nuestra consolita y tenemos mucho cuidado porque acá en la parte frontal vamos a tener la cinta de nuestro frontal. Así que voy a jalarla por este lado y si lo levanto por acá, vamos a ver acá la cintica. Espere que la cámara me lo permite. Vamos a ver nuestra cinta y lo que yo hago es levantar primero que todo la pestañita azul que tenemos acá, que soporta, y corremos nuestra regletica hacia la derecha. Estoy haciendo equilibrio con una mano, ahora sí. Vamos a levantar nuestra regletica, esta es la única parte difícil, y jalamos nuestra pieza. Con mucho cuidado, miren, no tengo que hacer nada de fuerza. ¿Vieron? Salió esta parte. Así ya podemos quitar la parte superior. Y acá vamos a ver todas estas pestañitas que podemos simplemente levantarlos con los deditos. Así que levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Y ya retiramos nuestra pieza frontal. Por favor, verifiquen que no hayan roto la cinta encargada de la parte táctil de adelante. Listo, tenemos estas dos piezas a un lado también. Ahora vamos a encontrar toda la parte interna de nuestra consola. Ya estamos viendo mucho polvo. Desconectamos primero que todo nuestro pequeño speaker, el que se encarga del sonido de nuestra consola. Recuerden no jalar del cable, vamos a jalar es del conector para no romper el cable. Acá tenemos la antenita, simplemente la desconectamos y acá también vamos a desconectarla. Listo. ¿Con qué empezamos? Primero que todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un destornillador T. Este es un T9, es el que prácticamente usaremos en toda nuestra consola. ¿Qué hacemos? Primero que todo vamos a quitar los dos tornillos encargados de nuestra tarjetica Bluetooth y Wi-Fi. ¿Listo? Vamos a desconectar estos dos tornillos, a desatornillar estos dos tornillos. Voy a colocarlos por acá, a un ladito, ¿cierto? Vamos a quitar este cable que nos estorba por acá. Desconectamos esta pieza hacia arriba, ¿cierto? Con mucho cuidado la dejamos a un lado y dentro encontraremos estos tornillos grandes que son realmente los que tenemos que quitar, que están marcados con una C. ¿Listo? Si vemos que no podemos quitarlos con un T9, vamos a pasarlos a un T10, así que vamos a quitar los marcados con la C. Rápidamente viene acá 1, vamos a mirar el otro que está por acá, 2, vamos a mirar el otro que está por acá, 3, vamos a ver por acá el otro que está en la parte de abajo, 4, el otro que está por acá, 5, el otro que está por acá, 6, este otro que está por acá, 7, este otro que está por acá, 8. Y yo sé que algunos de ustedes ya se estarán preguntando por qué no he retirado estos 3 tornillitos que tenemos acá. Ya les voy a explicar por qué. Primero que todo, al quitar los grandes, ya podemos quitar nuestra parte inferior de plástico de nuestra consola, ¿cierto? Vamos a ver, por acá tenemos un pequeño animalito con vida. Esto es justamente lo que nos sucede con nuestras consolas, que se llenan de animalitos. Así que vamos a botarlo correctamente. No los matamos porque no le podemos hacer daño a un animalito. 5 minutos después. Y vemos que ya lo alejamos de nuestra parte de plástico, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a verificar que estén desconectadas estas dos cintas y vamos a jalar nuestra pieza superior. Pero tenemos cuidado porque acá está el conector inferior de nuestra tarjeta Bluetooth y Wi-Fi. No es necesario quitar esta pieza, es un consejo personal que yo les doy, para después no tener complicaciones al tratar de volverla a poner. Simplemente la desconectamos. Por eso mismo no teníamos que quitar estos 3 tornillitos, simplemente desconectamos esta cinta. Ya estamos viendo por acá muchas motas. Vamos primero a desarmar todo y después ahí sí lo limpiamos. ¿Listo? Esta consola no está tan mugrienta, tan mugrosa, tan de pesadilla como lo hemos visto en otras ocasiones, pero igual vamos a aplicar exactamente los mismos principios con esta consola para que entiendan cómo es que se le hace el mantenimiento correcto a nuestra Xbox One. Vamos a desconectar primero que todo la bandeja. Desconectamos la bandeja. ¿Listo? Vamos a jalarla hacia arriba, la dejamos a un lado. Ahora vamos a quitar los tornillos que tienen la parte frontal de nuestra tarjeta. Vamos a quitarlos, estos son T9. Vamos a identificar la diferencia entre los tornillos. Miren que los que había quitado yo T9 antes eran de cabeza planita. Y estos vienen con una cabeza mucho más grandecita. A ver si en esta cámara se alcanza a ver. Así que por favor no los confundan. Vamos a quitar uno. Vamos a quitar 2. Vamos a quitar 3 de enfrente. Listo, vamos a jalar la tarjeta frontal desde esta parte donde está el conector. Jalamos desde acá y ya tenemos la tarjeta frontal suelta. Listo, ahora tenemos estos 2 seguritos de acá. Simplemente los presionamos, jalamos y para atrás. Los presionamos, jalamos y para atrás. Ahora, ¿qué nos falta? Desconectamos el disco duro. Sale cable de corriente, sale cable de datos. Jalamos hacia arriba. Muy bien, vamos a dejarla acá a un ladito. Y ahora nos falta solamente este tornillo de acá y los 4 de abajo. Empezamos con este tornillito de acá. Como ven, este también es de los primeros que quitamos, como quien dice.
los primeros T9, los que no vienen con la cabeza más grande, por decirlo así. Quitamos este tornillito. Listo, esta pieza simplemente la ponemos a un lado. Ya, ahora solamente nos faltan estos 1, 2, 3, 4 tornillos que son plateados, que se están dando cuenta están acá donde está el conector de corriente y acá donde está el conector USB. Esos tornillos son justamente para cuando uno tiene algún tipo de accidente, se tropieza con la consola o algo, pues no se parta con tanta facilidad la tarjeta. Vamos a quitar esos dos tornillos con un T10. Simplemente quitamos acá el primero. Son los únicos plateados que tenemos acá. 1, 2, por acá tenemos el tercero, por acá tenemos el cuarto, listo, 4 metálicos, 4 plateados, perdón, listo. Ahora vamos a quitar los 4 más importantes, que son los que se encargan de la disipación del calor desde el disipador superior hasta todo el chasis inferior. Realmente cuando ustedes destapen una consola, estos son los 4 tornillos más importantes. Cuando a las personas les da pereza colocar esos tornillos que van directamente al chasis, directamente, oiga, yo mi directamente, a ver si dejo la palabra. Cuando nosotros colocamos o omitimos colocar esos tornillos que van desde el disipador superior hasta el chasis, estamos evitando una correcta disipación del calor. Así que estos son los más importantes. Y si los comparamos, estos tornillos con los de la tarjeta frontal son exactamente los mismos, así que pueden ser intercambiados. ¿Sí ven? Son de cabeza planita alargada, como quien dice. Listo, espero que me entiendan. Muy bien, son 4 acá. Vamos con el segundo. Tercero. Y vamos con el cuarto. Listo, acá ya tenemos totalmente desprendida nuestra tarjeta. Vamos a voltearla y la forma correcta de sacarla es la siguiente. De siempre lo sacamos desde adelante, ¿cierto? Vamos a sacar desde adelante. Atrás nos va a dar un poquitico de fuerza y es por este pin que tenemos en la parte inferior. Un pin de plástico que si lo empujamos con algún tipo de herramienta punzante va a salir mucho más fácil. Listo, sacamos acá y ya tenemos nuestra board totalmente solita. Ya estamos a un solo pasito de tenerla totalmente a nuestra disposición completa. ¿Qué hacemos? Volteamos la tarjeta y acá viene el punto donde muchas personas generan daños. Esta es la parte más delicada y es cómo vamos a quitar este pequeño X-clamp, este pequeño soporte que es el que se encarga de hacerle presión a nuestro disipador. Entonces el consejo real es que busquemos algún tipo de herramienta que entre de esta manera. Entre por acá, a ver si tengo un X-clamp soltico. Vamos a ver, vamos a analizarlo cómo está acá, ¿cierto? Vamos a verlo acá en una cámara más cerquita. Vamos a verlo cómo es. Este X-clamp, si me da foco la cámara, vamos a ver que está de esta manera puesta en nuestra consola, ¿cierto? Si nosotros vemos algún tipo de herramienta o tenemos algún tipo de herramienta que pueda entrar de esta manera, que entre entre los dos agujeros y podamos hacer palanca, con este tipo de herramienta no tendremos inconveniente. Si no tenemos esa herramienta, lo que tendremos que hacer es buscar hacer lo mismo con una pequeña pinza, siempre agarrándola de acá. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen esto, meten algún tipo de herramienta y hacen palanca así, y me han llegado demasiadas reparaciones donde revientan, cortan o trazan las pistas que están acá. Ocurre mucho en la Xbox 360, en la Xbox One digamos que han distanciado un poco las pistas, pero igual es mejor prevenir que lamentar. Entonces voy a mostrarlo de ambas maneras. Cómo lo quito con unas alicates o pinzas normales y cómo lo quito con una pincita que tengamos acá con los dos huequitos. Esta es la más fácil, simplemente yo lo meto acá, ¿cierto? Y lo levanto hacia arriba. Y ya, ¿vieron? Lo levanté. Con yo levantar dos de esa manera, ya puedo quitar mi X-clamp. ¿Ven? Ya, de esta manera puedo quitarlo. Ahora voy a mostrarles cómo se quita con unas pinzas. El inconveniente de las pinzas es que pueden llegar a malformar nuestra parte metálica. ¿Qué hacemos? La coloco así, miren, sin que toque la parte de abajo. Y la giro hacia a mí. Busco el ángulo que me quede más fácil.
que no vaya a dañarlo, va uno y el otro hacia arriba, va un lado y el otro, listo, sale hacia arriba. Cualquiera de las dos veces, de las dos maneras funciona. Después de que quitamos dos, tenemos nuestra tarjeta con la mano y jalamos hacia afuera en varios movimientos para no doblar. La idea es que estas piezas no pierdan su forma, porque voy a mostrarles con este otro, digamos, a veces queda, cuando hacemos mucha fuerza con la pinza, pasa esto. Voy a mostrarles acá. Queda muy doblada hacia arriba y es cuando ya no hace presión al momento de colocarlo o se nos puede brincar o saltar. Eso lo veremos más adelante cuando vayamos a ensamblarlo. Listo, dejamos nuestro X-Clamp por acá a un ladito. Ahora, ¿qué hacemos? Sin soltar esta pieza para no hacer daños, vamos a desconectar nuestro disipador. Ahora sí, sale el disipador y ya ahora sí estamos completamente con nuestra consola desarmada, lista para hacerle una limpieza exhaustiva tanto a la parte física de la board como un cambio de pasta térmica, que como estamos viendo esta está completamente cristalizada. ¿Cómo así cristalizada? Vamos a ver acá, solamente con colocarle las uñas se convierte prácticamente en polvo. Y es cuando nuestra consola se recalienta, es cuando se empieza a apagar y es cuando puede generar daños a futuro. Listo, así que comenzamos rápidamente con nuestra consola. Estamos acá en nuestra consola y como les dije, vamos a aprovechar nuestra brocha. Ojalá que tenga los pelitos largos, no sé cómo se digan, porque si lo hacemos con una demasiado corta podemos llegar a tumbar. Porque si lo hacemos con alguna demasiado corta, como digamos un cepillo, podríamos pegarle a las piezas y podríamos llegar a soltarlas o dañarlas si hacemos demasiada fuerza. Si solamente usamos una escobilla o usamos una brocha, bueno, acá por la cámara no se ve, pero está saliendo mucho polvo. No sé, de pronto empiezan a ver unas pequeñas partículas, pero empiezan a salir mucho polvo. Importante que trabajemos sobre una superficie que no tenga nada metálico, que no tenga tornillos, que no tenga por ahí clavos, para que no haga corto. ¿Se están dando cuenta? Únicamente estoy haciéndole con mucho cuidado. Y si están ustedes presentes frente a la consola, van a ver que la consola va a brillar con un color, miren cómo queda de bonita, queda como nueva. Si ustedes solamente le ponen aire caliente, jamás van a lograr esa terminación, se los puedo asegurar. ¿Listo? Aire caliente. Si solamente le colocan aire a presión, nunca van a llegar a este color tan hermoso que es el color natural de la board. ¿Listo? Verificamos, la limpiamos en todos los ángulos. Como se están dando cuenta, no estoy colocando la brocha así, sino de esta manera para lograr que se meta entre las partecitas, entre las ranuras. ¿Listo? Y ahora sí vamos con la parte más importante. Le damos un poquitico más de zoom a nuestras cámaras. ¿Listo? Y vamos a mostrar cómo se retira de manera correcta la crema disipadora antigua. Importante, jamás usen herramientas metálicas para quitar los residuos de la crema disipadora anterior. Jamás hagan eso, no usen nada que sea punzante que pueda llegar a dañar. Ustedes creen que no ocurre nada, pero por experiencia se los digo, por más experiencia que tengan, un mal movimiento puede llegar a dañar directamente su procesador o una de las pistas que están acá pequeñitas. Mi recomendación es simplemente usar un montadientes, un palillo. Ya, de los de restaurante, normal, no tiene ninguna cosa extraña. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a quitarlo de a poquito. Si se están dando cuenta, este está totalmente cristalizado. Acá es cuando las consolas empiezan a fallar. Miren, solamente le hacemos con la fuerza suficiente para quitar las piezas. Vamos a ver acá, todo está muy cristalizado. Miren, esto ya es prácticamente polvo. Quitamos todo el que veamos con mucho cuidado, igual, por más que sea un palillo, igual no excedemos nuestra fuerza. Por eso digo que la electrónica es de respeto, es de paciencia, es de tiempo. Vemos que ya, ahora sí, uso mi misma brocha. Vamos a ver, acá sigo teniendo residuos, acá sigo teniendo pedacitos. Listo, y ya cuando vemos que no podemos quitar más con nuestro montadientes, ahora sí procedemos a usar un cepillito. Voy a buscar por acá. Vamos a buscar ahora sí un pequeño cepillito de dientes. Vamos primero a quitar todo lo que podamos en forma circular. ¿Ven? Con mucha paciencia.
no tengo ninguna prisa. Mientras estoy hablando estoy quitando todo el residuo. Acá no creo que me tarde más de un minuto. Tratamos en lo posible de nunca aplicarle ni siquiera alcohol isopropílico, no aplicarle thinner, porque a veces ocurre que se mete debajo del propio procesador y al tratar de conectarla, a veces si tenemos algún tipo de residuo internamente, podemos hacer algún tipo de masa o incluso puede llegar a generar cierto corto. Así que la parte más delicada de nuestra consola realmente es el procesador. ¿Se dan cuenta? Miren, mientras hablé le sacamos brillo. Venía tu chapa. Le sacamos brillo. ¿Ven? Se está viendo hasta el logo perfecto de nuestra consola. Que si está muy sucia nuestra punta, nuestro ¿cómo se llama esto? Cepillo, lo limpiamos con un trapito. ¿Cierto? Lo limpiamos con un trapito y volvemos a repetir el proceso hasta que veamos nuestra parte súper brillante. Y esto es acá nuestro procesador. Acá en esta cámara la vamos a ver mucho más bonito. Bien, no usé ningún tipo de líquido, no usé ningún tipo de químico, solamente lo quité ya que está completamente cristalizado. Si no está cristalizado, pueden ayudarse de papel higiénico, cuadritos de toallas de cocina o algo para quitar la parte restante, si en caso tal de que se encuentre en estado viscoso. Que recuerden que entre mayor viscosidad de una crema disipadora, mayor disipación y mejor resultado va a tener el momento de la disipación de calor. ¿Listo? Ya estamos acá. Voy a dejar mi board a un lado. Y ahora venimos a mirar nuestro disipador. ¿Listo? En nuestro disipador haremos lo mismo, solo que acá sí podemos usar un trapito. Vamos a retirar todo el residuo que tengamos. Acá sí podemos hacerle toda la fuerza que queramos, porque no tenemos ninguna pieza electrónica que se vaya a dañar. ¿Listo? Vamos a limpiar todo lo que podamos. Quitémosle todo el residuo antiguo que haya de cualquier tipo de rastro de antigua crema de disipación. Si tenemos nosotros brillametal, si tenemos nosotros rubí y queremos brillar esta parte para dejar una mejor terminación, sería genial. Ahorita en un rato voy a mostrarles cómo se ve si les aplicamos un poquito de rubí o brillametal. Listo, ahora ¿qué hacemos? Vemos que acá tenemos mucho residuo todavía de crema disipadora. Vamos a sacudirla con fuerza. Acá no tenemos ningún componente electrónico. Y si estuvieran acá conmigo, estarían viendo la cantidad de polvo que sale de este disipador. Sale muchísimo. Le hago con fuerza para que los pelitos de mi brocha se metan dentro de las ranuras. Y en la parte superior, vamos primero que todo a sacudir esto. En la parte superior vamos a empezar a limpiar así mientras giran los abanicos para poder entrar a donde está el polvo. Hacemos lo mismo en todas las partes y hay unas partes que tenemos que hacerla de manera manual con el mismo trapito que estamos usando, ¿sí? Sin hacerle mucha fuerza, porque si llegamos a quebrar una de las aspas de nuestro abanico, pues nos tiraremos el disipador. Así que con mucho cuidado, con una mano freno y empiezo a limpiar sin hacerle mucha fuerza. ¿Se están dando cuenta que todo lo estoy haciendo en seco? No requiero ningún químico, no requiero ningún aditamento especial, y ya más adelante les explico qué aplicarle para que quede con un poquitico más de brillo. Estamos haciendo esto muy bien. Listo. Vemos que ya cada vez está más limpio. Obviamente en cámara no se podría ver de la misma manera que se empieza a ver acá el cambio que tenemos. También metemos nuestro dedo entre el trapo y hacemos esto por debajo de cada uno de los espacios, teniendo cuidado de medir nuestra fuerza y nunca apoyar toda la fuerza sobre alguna de las aspas de nuestro abanico. Quitamos cualquier tipo de residuo, verificamos todo el borde y sacudimos. Esta es la parte que más absorbe polvo, por decir así, en nuestra consola, pues porque obviamente el abanico, el ventilador, es el que está todo el momento rotando el aire para que nuestra consola no se recaliente. Vemos que ya se ve muy bien. Listo, vuelvo a verificar cada uno de los espacios con toda la paciencia del mundo y veo que acá tengo residuos de la crema disipadora. Limpio todo muy bien y ya. Creo que estamos listos. Ahora, como un pequeño plus, que si lo pueden hacer pues aprovechenlo, si no pues no es ninguna obligación, vamos a aplicarle un poquitico de rubí a la parte superior
a la parte de contacto de nuestro disipador para que vean cómo entre más brillante esté, mejor contacto, mejor disipación de calor lograremos. Un poquito de rubí o brillametal, simplemente una gotica y bastante trabajo manual podemos lograr que esta pieza quede ultra brillante, y al hacer eso la disipación va a ser mayor. Voy a hacer esto en cámara rápida. Bueno, vamos a ver acá en esta cámara, queda mucho más brillante y esto ayudará a una mejor disipación. Importante que no quede residuo de ninguna crema, que no quede ningún tipo de partícula, que no quede nada de suciedad, porque entre más liso se encuentre esto, mejor contacto con disipación, mejor contacto y disipación de nuestro procesador. Listo, hemos terminado con nuestro disipador, que no tenga nada más de polvo, y ahora sí vamos a aplicar nuestra crema disipadora. Estamos acá en nuestra consola, veo por acá unas pequeñas partecitas de polvo que me estresan, limpiamos todo muy bien, y ahora vamos a ver cuál es la manera correcta de aplicar nuestra crema disipadora. Nuevamente un poco más de zoom, y acá quiero que comprendan algo, y que realmente la calidad de la crema disipadora va en la viscosidad que se tenga. Espero hacer un video donde explique las diferencias de crema disipadora. Si ya tengo el video, debería estar apareciendo acá en la parte superior o en el primer renglón de la descripción de este video. Pero si no tengo aún ese video, por favor quiero que me coloquen un poquitico de atención en esta parte. Hay unas cremas muy económicas que venden en las tiendas de electrónica que son blancas, que son a base de aceite. Esas cremas son de muy mala calidad, y si ustedes aplican esa crema y voltean, o sea, como así, si aplican ustedes esa crema, digamos acá en esta partecita metálica, y la voltean, va a empezar a escurrir un poquitico de aceite, ¿sí? Si yo tengo una crema que veo que se comporta como si fuera una especie de masilla y no tiene nada líquido adentro, es la crema con viscosidad que estoy buscando. No puede ser ni muy húmeda ni muy seca. Entre más viscosidad tenga una crema, imagínensela una especie de mantequilla, pero que no se derrita tanto. Entre más viscosidad tenga, entre más se quede en su punto, es la mejor calidad que hay. Obviamente hay miles de marcas, hasta que no nos patrocine algún tipo de marca no vamos a recomendar ninguna, pero mientras tanto, cuando vayan a su tienda de electrónica, busquen la que tenga mayor viscosidad. ¿Cómo se aplica de manera correcta la crema disipadora en una consola? Vamos a ver que casi siempre los procesadores son no totalmente cuadrados, sino rectangulares, así que vamos a guiarnos en hacerlo de la misma manera que el rectángulo. ¿Ven cuánto apliqué acá? Dirán ustedes, eso es mucho, eso es muy poquito. Acá vamos ahora a esparcirlo de manera correcta. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar una especie de tarjetica. Vamos a buscar acá. ¿Con qué lo hago? Entonces, he aplicado así. Voy a mostrar en esta cámara. Y lo que hago es esparcirlo de adentro hacia el borde, de manera que nos quede una capa más o menos firme. No puedo decirles a ustedes cuánto tengo de grosor, pero es más o menos, ¿qué le pongo? Menos de 1 milímetro. Ya teníamos que entrar a medir en micrómetros, ¿cierto? La idea es que quede una capita medio gruesa. Es que acá con la cámara no puedo mostrar o explicarles exactamente. No puede quedar totalmente delgada ni puede quedar tan exageradamente gruesa, porque es cuando empieza a regarse en los componentes cercanos. Digamos que acá con la Xbox One tenemos esta pieza metálica conocida como IHS, que se encarga de que no haya contacto la crema directamente con las otras partecitas que hay. Pero en caso de otros elementos, otras consolas, digamos, si colocamos demasiada crema y la crema entra en contacto con los componentes cercanos, a veces puede generar ciertos cortos o ciertos daños o malos datos, como es conocido. Listo, otra gotica, vuelvo y lo esparzo de la manera más, ¿cómo se diría esto?, más equilibrada posible entre todos los angulitos, que toda la parte quede más o menos con el mismo grosor de la capa. ¿Listo? Queda así. Muy bien. Espero que se comprenda, espero que se entienda bien. Y ahora sí, ya después de que estamos seguros y dejamos una capa de al menos casi 1 milímetro, ahora sí podemos colocar nuestro disipador.
Verificamos nuevamente que no tengamos ningún tipo de residuo, volvemos a sacudirlo. Voy a colocarlo con mi conector hacia la parte de arriba. Alejamos la cámara acá, alejamos la cámara acá. Con el conector hacia arriba, primero introduzco los pines, bajamos, sin soltar voy a voltear mi pieza. ¿Listo? En este momento tratamos de no estar quitando y poniendo para que nuestra crema disipadora no se vaya a dañar. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo tiene que estar correctamente, ¿dónde está mi pinza? Cómo tiene que estar correctamente estas piecitas. Esas piecitas tienen que estar bien hacia adentro. Yo meto acá mi punta, las meto bien hacia adentro para que no se vayan a soltar más adelante. Y la forma correcta de colocarla es, voy a colocar primero una esquina, jalo hacia mí, meto la siguiente, después meto la diagonal del primero que coloqué haciéndole fuerza y después la siguiente. Miren que yo no le hago fuerza a la tarjeta, yo hago fuerza directamente sobre esta pieza y internamente la fuerza la absorbe mi disipador. ¿Para qué? Para no hacerle fuerza a la board y no llegar a dañarla. Hago fuerza y listo. Ahora, ¿cómo verifico que esta X-clamp queda bien? La empujo hacia allá. Si no brinca esta parte o si no brinca esta parte, está bien. La empujo hacia allá, la empujo hacia allá. Si yo al momento de empujarla hacia algún lado brinca esta parte, significa que está doblada la piecita, como les dije. Entonces yo siempre muevo hacia todos los lados para verificar que todo está muy bien. Listo. Ahora sí, ya tenemos listo nuestra parte principal, que es la board con nuestro disipador. La dejamos a un lado y ahora volvemos con la pieza inferior, que en caso tal de que tenga demasiado polvo, nuevamente recurrimos a la vieja y confiable brocha, sacudimos acá. Se está viendo, bueno, acá no se ve mucho por la cámara, pero en la vida real se ve mucho polvo que miren, acá se va acumulando. Es mucho el polvo que se queda entre estas ranuras, así que lo hacemos con nuestra brocha y es donde digo yo la diferencia que se logra, a diferencia de nuestro aire comprimido. Solamente sacamos acá en la parte de atrás, en nuestras ranuras, la parte de abajo, sacudimos muy bien. Lo más importante son justamente por donde ustedes con lógica piensen que pasa el aire, ¿cierto? Toda esta parte se llena siempre de polvo. Listo. Sacamos esto completamente, que no quede nada de polvo ni nada, las veces que sea necesario. Listo. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra board. ¿Cómo se coloca nuestra board? De la misma manera que la quitamos. Encasillamos, ¿cómo se llama esto? Vamos a emparejar de aquí hacia allá nuestros conectores. Pero tengamos presente este pin, que es el que nos dio problemas al momento de sacar. Este pin es el primero que tenemos que asegurar en la mitad de estos dos. Metemos acá, ¿cierto? Empujamos muy bien. Metemos con mucho cuidado. Y vamos a verificar que el pin entre correctamente. Y después de que entra, ahora sí le hacemos presión en la parte superior. Listo, ya ha quedado muy bien. Vemos que las piezas quedan muy bien. Ahora tenemos que verificar de manera correcta que estos 4 tornillitos queden bien centrados. Es un error muy común que no quede correctamente centrada la board y nos damos cuenta en ciertas piezas. Pero si encasillamos este pin de plástico de acá y este pin de plástico de acá, tiene que estar bien centradito esto. Entonces, ¿cómo hago yo antes de colocar los tornillos plateados, como quien dice? Yo primero voy a colocar los 4 tornillos que tenemos acá de nuestro procesador, de nuestro disipador. Voy a colocarlos, pero no los aprieto. Coloco un tornillo, coloco 2 tornillos, coloco 3 tornillos y coloco 4 tornillos. Se están dando cuenta que no los he apretado, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder centrar bien la board en caso tal de que no esté bien centrada. Después de que los 4 ya están en su lugar, ahora sí empiezo a apretarlos, como siempre, en diagonales. Primero aprieto bien apretado este, después aprieto bien apretado este, tampoco al punto de partir el tornillo, ¿no? Apretamos bien, vamos con el tercero y nuevamente la diagonal. Siempre atornillamos en diagonales, ¿cierto? Aquí bien apretado. Ahora nos vamos con los 4 tornillos plateados, por decir así. Estos los coloco con el destornillador que es más grandecito, que no sé dónde está. Por acá está. Recordemos,
Vienen dos acá atrás en el conector de corriente. Lo aprieto, venimos con el otro. Y ahora los dos que van al puerto USB. ¿Cierto? Tengo mi board desde abajo. Aprieto el siguiente tornillo. Y listo. Ahora sí, vamos a dejar nuestra board a un lado, nuestra parte ya ensamblada a un ladito. Y vamos a encargarnos de sacudir los componentes internos, como digamos el disco duro. Digamos, acá no hay nada exagerado que se acumule polvo, pero igual todo este polvito, si lo dejamos en nuestra consola, a futuro, cuando demasiado polvo se acumula y digamos tenemos un lugar donde haya demasiada estática, ese mismo polvo puede generar estática y generar cortos en nuestra consola. También ese mismo polvillo, si dejamos que se acumule, obviamente el flujo de aire va a ser menor, lo que va a hacer que nuestra consola tenga menos disipación de calor y pues tienda a calentarse más. Listo, limpiamos acá nuestra bandeja. A futuro mostraremos cómo quitarla, cómo limpiar el lente, pero mientras tanto en este tutorial, para no alargarlo mucho, solo aprendimos a hacer mantenimiento general. Acá solamente sacudo cualquier exceso de polvo y la tapa superior. Acá esta pieza casi siempre se llena de bastante polvillo y esto jamás lo quitarán con aire a presión. En cambio con la brochita se quita muy bien todo este polvo. Listo, en todo este bordecito, en todo este borde siempre se acumula mucho polvo. Acá esta cámara me lo permite bien. En todo este borde siempre se acumula mucho polvo. En este borde de acá sacudimos las veces que sea necesario. Por dentro, por fuera, en las esquinas. Y listo, ya estamos listos para colocar esa pieza. Miren ese color tan bonito que recuperó solamente gracias a nuestra brocha. Ya, volvemos acá a nuestra pieza. Vamos a colocar nuestros elementos. Vamos a ver, primero que todo, mi disco duro, que solo tiene una forma de colocarlo. Él tiene unos pequeños pines acá y pin acá en diagonales. Vamos a colocarlos ahí, que descansen solitos sobre los agujeros que le pertenecen. Ya, no tiene que quedar bailando ni moviéndose. Nuestro conector de datos, nuestro conector de corriente con la parte negra hacia el disco duro y azul hacia el borde, como quien dice. Muy bien. Y ahora algo que a veces enreda a las personas, y es colocar nuestra bandeja frontal. Aquí pasa un inconveniente. Todo el mundo trata de alinearla directamente al centro y pasa algo con la bandeja de nuestra Xbox One. Ella no queda ni muy adentro ni muy salida. Nos damos cuenta por esta línea que tenemos acá en la espumita. Emparejamos esa línea y acá en la parte de atrás solito vamos a encontrar que tiene también, como les dije, voy a mostrarles por acá más fácil, tenemos acá este pin que tiene que encasillarse directamente acá. Así que vamos a primero mirar ese pin. Acá por la cámara no veo nada. Listo. Y vemos que ya, después de que encasille el pin solito, va a quedar exactamente como tiene que ser. Listo. Vamos a mover acá, que se nos movió esta pieza. Conectamos la corriente de la bandeja. Conectamos los datos de la bandeja. ¿Sí? Ya estamos acá todos listos. Y ahora vamos a colocar las piecitas que hemos quitado, empezando principalmente por esta. Recuerden, esta piecita tiene dos pines. Esos dos pines van hacia atrás. Colocamos acá y dentro encontramos un huequito para un tornillo. Solamente lo colocamos. Ahora sí lo apretamos. Bien apretadito, normal, muy bien. Ahora recuerden que tenemos dos conectores acá, o bueno, dos pedacitos de plástico, también con los pines hacia atrás. Miren cómo entra. Los dos pines entran y esta pincita que está acá pasa directamente por estos dos agujeros. Así. Lo ponemos y ya. ¿Ven? No se mueve. Igual los dos pines hacia atrás y la pequeña garrita, o como se llama esto, queda así.
Muy bien, ya estamos más adentro que afuera. ¿Qué hacemos? Vamos ahora a conectar nuestra cinta, nuestra tarjeta frontal. ¿Cómo la conectamos? Primero que todo el conector de acá. Pero miren, acá estoy viendo unas pequeñas moticas, no sé si se vean, unas pequeñas moticas, así que aprovechamos y limpiamos todo para que valga la pena este mantenimiento. Primero colocamos la parte de nuestro conector, lo empujamos y ahora sí venimos con los 3 tornillos faltantes. Recuerden que estos tornillos tienen la cabeza así grandecita. Entonces 3 tornillos acá. Empiezo siempre por el más lejano. 1. Vamos con el central. 2. Y terminamos con el más cercano al conector. 3. Muy bien, está quedando supremamente bien, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a dejar esto a un lado y regresamos con la parte inferior de plástico de nuestra consola. Ya es casi lo último. ¿Qué hacemos? Esta es la pieza que más polvo acumula. En esta ocasión pues no estaba tan polvorienta, pero solo podremos limpiar todo el polvo si tenemos una herramienta como esta. Una simple brocha, una escobilla. Vamos a limpiar en todos los ángulos. Y acá vuelvo y lleno todo mi lugar de trabajo de un polvillo súper fuerte. Que repito, ustedes quitarían solamente la capa superior con el aire a presión. Pero la única forma de tener una limpieza completa es con una brocha o con una escobilla. Sacudimos en todos los ángulos, ya que como tiene rayitas, es difícil. Acá, para este lado. Es que miren nada más después de un momento como recupera su color original. Y no me cansaré de decirlo, esto solo se logra si se hace a mano, las cosas con calma, con amor, con mimo. ¿Listo? Esta otra rendija, esta la limpiamos así, en el sentido que van. Si estuvieran acá se darían cuenta la diferencia. Listo, ya sacudimos todo muy bien. Ahora procedemos a colocar nuestra pieza superior. Quitemos esto de acá para que la gente no crea que nos faltó colocarlo. Vamos ahora a colocarlo y él solo tiene una formita de caer. Buscamos que solito encuentre su espacio. No queda bailando, queda muy bien, queda en la parte central. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos con la pieza superior, que recuerden tenemos un conector acá. ¿Sí? Vamos a colocar ese conector que también tiene solamente una forma de poner. Acá en esta cámara. ¿En cuál cámara se ve mejor? Vamos a ver si en esta cámara. Acá solamente lo conecto. Y ya, que quede bien hasta el fondo. Y ahora solamente me encargo 5 minutos después. Teniendo muy presente que tenemos que meter la parte superior en la inferior, cuidando esta espumita, que es la que se encarga de que no tanto polvo se meta en nuestra consola. ¿Qué hacemos? Primero la meto de la parte de atrás y luego de la parte de adelante. Tiene que quedar así, metidita entre el borde, sin ninguna complicación adicional. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de conectar, verifico que ningún cable esté pisado y ahora sí voy a colocar primero que todos los 8 tornillos largos, que son fáciles de identificar porque tenemos una C en cada uno de los conectores, de los huecos, perdón. C1, por acá C2, por acá vemos el C3, por acá vemos el C4, por acá vemos el C5, C6, C7 y C8. Y justamente ese es el orden recomendado por los ingenieros para ensamblarlo, para atornillarlo. Así que si podemos, lo hacemos en el mismo sentido. C1, C2, C3, C4, explota, C4, C5, C6,
C7. Y C8. Muy bien, todo muy bien apretado. Ahora sí, vamos con la última piecita. También la sacudimos, no perdemos nada con sacudirla. Solo tiene una forma de conectarla. ¿Se están dando cuenta cómo son? Los dos agujeros acá. La conectamos primero. Primero la conectamos. Después sí la atornillamos. ¿Qué hago el destornillado cada rato? Atornillamos 1, 2, muy bien, y la antenita se conecta acá en el punto que dice C. No se preocupen si ven otro que dice B y otro que dice A, no sé para qué sea eso. Simplemente la conectamos en el punto C, buscamos sin hacerle fuerza que entre y que no se salga fácilmente, pero en ningún momento tenemos que hacerle fuerza extra. Igualmente adelante solamente la ubicamos, la centramos y la empujamos, y nuestro conector de nuestro parlantico también lo conectamos. Ahora sí, volvemos a quitar esto y lo dejamos a un lado y vamos a limpiar casi nuestra penúltima pieza. Acá se está viendo más polvo y esto volvemos y lo limpiamos en el mismo sentido que está nuestras ranuras. Sacudimos, sacudimos, sacudimos desde adentro, desde afuera también, en el mismo sentido de las ranuras. ¿Ven? Y todo este polvillo que se acumula lo vamos quitando. Igual adentro, todo espacio que veamos donde se acumule polvo en estas ranuras, lo sacudimos. Las esquinas, todo muy bien, y ven cómo recupera su color bonito. Esta parte, si se raya muy feo, más adelante la limpiamos y si se han dado cuenta hicimos una limpieza completamente en seco gracias a la brocha. Listo, muy bien. Ahora sí, venimos con la última pieza por limpiar, que es nuestra cinta frontal, pero esta la limpiaremos con mucho cuidado, ya que si hacemos demasiada fuerza podemos enredarnos con la cinta acá y podemos reventarla. Así que limpiamos con mucho cuidado, más que todo acá cerca a nuestro conector. Limpiamos toda esta pieza, que casi siempre acá por donde entran los discos se acumula el polvo. Limpiamos muy bien. ¿Ven cómo recupera su color bonito? Parece nuevo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ensamblar. Limpio primero por acá. Sacudo esto. Volvemos al último punto medio tedioso. Doy una pequeña sacudita de todo el polvito que se me asentó acá en mi pequeño lugar de trabajo. Y voy primero que todo a colocar en la parte de atrás. No sé si se ve bien. En la parte de atrás, recuerden las primeras pinzas o los primeros pestañas que quitamos, pues justamente esos son los primeros que colocamos acá. Entonces empujamos atrás, él suena que hace clip, él se asegura, ya se asegura completamente, y ahora viene la única parte que tenemos que tener cuidado al momento de ensamblar. He parado mi consola, como es totalmente cuadrada, no hay ningún inconveniente de que se caiga, que se vaya para los lados. La paro, ¿cierto? Desconecto mi conector, miren, muevo mi regletica, ¿cierto? Y ahora esta es la manera correcta de colocar el frontal. Voy a tenerla con una mano todo el tiempo, en este caso con la mano izquierda. No la voy a soltar, voy a ver si la cámara me ayuda a esta parte. Voy a tenerla todo el tiempo con la mano izquierda, no la voy a soltar, o si no, si está mal conectada y la suelto, se puede cortar o reventar mi cinta. ¿Qué hacemos? Lo que hago yo primero que todo es, él tiene un pequeño segurito acá, ¿cierto? Ese azulito. Lo mando hacia atrás y meto el conector negro en el espacio y lo empujo.
mientras la misma fuerza que aplico se va encargando de cerrar el conector y paso el segurito por encima azul. Muy rápido, muy difícil. Repitamos, levanto mi conector, echo para atrás mi cintica, listo, vuelvo a lo mismo, con un dedo, sin soltar la pieza nunca, levanto la pieza de plástico, esto tiene que estar abierto, levanto la pieza de plástico azul, lo empujo, que quede por encima la pieza de plástico azul, ¿sí vieron? Acá lo empujo y le hago fuercita hacia el conector y paso mi segurito hacia arriba. Ya, no suelto la pieza. Voy ahora a meterla primero en la parte de abajo, en estas pequeñas pestañas que se ven acá abajo. Primero lo coloco hacia abajo y luego arriba busco los espacios. Miren, estos cositos van por dentro. Vamos a meterlas, hacemos fuerza hacia allá. Miren, y solamente con empujar, ya, cierra. Ha cerrado toda esta parte. ¿Listo? Vemos que nos faltó limpiar esta piecita, así que para no enmugrar voy a parar esto por acá. Voy a limpiar mi piecita en el mismo sentido de las lineecitas. Sacudimos muy bien desde afuera, sacudimos muy bien desde adentro. Al igual que este pequeño conectorcito, bueno, soportico, no sé cómo se llama esto. Ahora sí, hemos terminado. Vamos a colocar esta pieza de la misma manera que la quitamos. Como es, la parte naranjita hacia el puerto USB. Lo encasillamos en su canaleta, lo empujamos. Verificamos que el botón de... Este es el de sincronizar, creo. Haga clip, ahí se escucha. Muy bien, y ahora colocamos esta pieza que solamente descansan sus pequeños clips y empujamos. 1, 2, 3. Listo, ya, ahora sí queda prácticamente terminada. Ahora, un pequeño truquito muy tonto, muy tonto, pero que les comparto a ustedes de técnico a técnico, es que para recuperar un poquitico el brillo, ya que con el tiempo estos plásticos se vuelven un poco opacos, podemos usar algún tipo de lubricante para plásticos, como el que venden para ciertos carros, o simplemente ayudarnos de un lubricante normal. En este caso es uno de máquinas de coser. ¿Qué hago yo? Aplico un poquitico y tengo un trapito, tengo un pañito únicamente, que ya se siente un poco grasosito, únicamente para aplicar este tipo de grasita. También pueden hacerlo con un poco de vaselina o con cualquier componente de hidratación. Simplemente hacemos esto y no sé si están dando cuenta, vamos a mirar acá en la parte de abajo. Esto está súper opaco, ¿cierto? Cuando le aplicamos un poquitico de esto, él vuelve a relubricar el plástico. Y miren cómo empieza a recuperar su color original. Es hermoso como se ve la diferencia. Esta cámara se ve mejor. Vamos a ver la diferencia como empieza a cambiar. No mucho porque queda demasiado grasoso, pero sí ese poquito de aceite. Miren cómo recuperó el color y se ve prácticamente como cuando salió de la cajita. Eso es un secreto muy bonito para darle una terminación hermosa. Esta parte brillante sí se raya con solo mirarla mal. Quitamos el exceso de ese mismo aceite que les dije. Y aplicamos acá. Y listo, hemos terminado. Creo que ya, ahora sí, creo que ya, quedó bonito. Por todos los lados, por todos los lados. Y listo, hemos terminado, quedó hermosa, quedó muy bonita y lástima que en cámara no se ve realmente el cambio tan salvaje, significativo, más que todo en el color original del plástico y en haberle quitado esa opacidad tan fea que se genera con el tiempo. Entonces ya saben, este ha sido un pequeño video, de pronto un poquito largo, donde explica el mantenimiento completo preventivo de nuestra Xbox One. Vendremos con todas las consolas poquito a poquito, suavecito, y explicándoles cómo se aplica la pasta térmica, cómo se hace un mantenimiento correcto y cómo una simple brocha
nos puede dejar un mejor resultado. Recuerden que es mejor las cosas hechas a mano que hechas simplemente de afán. Recuerden cualquier cosita, ya me enredé. Por favor, visiten mi canal para ver todo tipo de contenido, encontrar listas de reproducción con varios temas, con tips de soldadura, curso de soldadura, con pequeños proyectos caseros, con reparaciones, con mantenimientos como este y todo tipo de información referente al mundo de las consolas y los videojuegos hecho por un jugador, por un gamer, por una persona que ama la electrónica, la tecnología y todo lo que se oculta tras las tapas de nuestras consolas. Ya saben que si están en Colombia pueden requerir mis servicios, pero servicios de juegos, de técnico, no piensen cochinadas, en la página que está apareciendo en pantalla, reparo.mundoyacara.com. Ya saben, si les gustó este contenido, por favor compártanlo, suscríbanse, activen las notificaciones y no olviden dejar su manito arriba tal y como lo dice el link. Ya saben, si les gustó este video, recuerden que el conocimiento no es para competir, el conocimiento es para compartir y que el que no vive para servir no sirve para vivir. Así que nos vemos en el próximo video. Así que chao, chao.